En otros temas, final de fotografía a un mes de la segunda vuelta presidencial en Perú. Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski reúnen apoyos para romper el empate técnico que marcan las encuestas a un mes del balotaje. Fujimori parece sacar una leve ventaja de 12.8% según un simulacro de votación de la encuestadora Ipsos, publicado además por el diario El Comercio. Este estudio revela que la candidata de Fuerza Popular tiene el 51.4% de los votos frente al 48.6% de su rival. En los últimos días, ambos candidatos intensificaron sus conversaciones con distintos factores políticos en un intento por fortalecer su maquinaria y además conquistar así el voto de los indecisos. Para ahondar en este tema, quiero saludar a Luis Giaccoma, analista político internacional. Señor Giaccoma, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, señor Carlos Sánchez. Un placer, bienvenido. Falta un mes para que los peruanos nuevamente vuelvan a las urnas y decidan quién será el presidente. Hay al día de hoy una leve ventaja de Keiko Fujimori, 2 puntos, un poco más por ciento sobre Pedro Pablo Kuczynski. Son candidatos que de alguna manera en Perú son considerados de derecha. ¿Qué tendría que pasar para que esto se volteara y Pedro Pablo Kuczynski pudiera llegar a la presidencia de Perú? Un gran error dentro de la campaña fujimorista. Solamente quiero añadir algo a tu excelente observación. Si uno lee bien la encuesta publicada hoy día en El Comercio, se encuentra con 2 datos sorprendentes. El antifujimorismo está descendiendo. Ha descendido 1, 2 o 3 puntos desde hace un mes aproximadamente. Y además, el sustrato de votos de la candidata Keiko Fujimori en niveles D y E, niveles, digamos, los más populares, sube constantemente, lo cual indica, en mi opinión, que está apuntando muy bien a esos sectores que siempre han sido, digamos, proclives a él. En segundo lugar, creo que todo se desarrolla más que por aciertos de Keiko, por errores de PPK. ¿En qué sentido? En el sentido de aliados poco fiables y con muy mala reputación, digamos. Es el caso de los señores Toledo y Acuña, candidatos que no tuvieron mucho apoyo popular, uno inclusive fue descalificado, pero que se sigue persistiendo en una alianza con ellos en una especie de sumas que restan, digamos. Usted habla de aciertos de Keiko Fujimori, quisiera saber cuáles. Saber dónde están los votos que le fueron adversos, sectores D y E, sectores los más populares. Pero fundamentalmente, y gracias por la observación, este repunte fujimorista significa 2 cosas. Uno, un perdón colectivo al fujimorismo a pesar de una dura campaña contra ellos. Y lo otro, que ha sabido aprovechar errores del otro candidato, Pedro Pablo Kuczynski, que viajó 1 semana y media a Estados Unidos en plena campaña electoral y cuyos voceros dijeron 3 versiones sobre este viaje. Que había ido a reunirse con empresarios, a la graduación de su hija y que había ido a captar el voto extranjero, salvo el de la hija, argumentos totalmente insostenibles y contradictorios. Y lo reitero, PPK está haciendo muy malas alianzas pensando que estas suman cuando en definitiva restan. Ahora, ese fenómeno, usted habla de un fenómeno, pudiera decirse así, que es que se desinfla el antifujimorismo. ¿A qué se debe esto? ¿No basta solo la campaña en contra del apellido como tal, que es lo que aparentemente tienen los detractores en contra Keiko Fujimori? Gracias por la excelente pregunta. A inicios de campaña electoral, hace más o menos 3 o 4 meses, Keiko Fujimori, con buen criterio, apartó a muchas figuras muy conflictivas y ya muy trajinadas del fujimorismo, y ha renovado toda su lista congresal. Creo que eso ha influido bastante. Y en segundo lugar, después de 24 o 25 años que han pasado todo esto, más o menos 16 años, 24 más o menos, año 92 al 2016, creo que los recuerdos se van esfumando y desapareciendo. Lo malo ya no es tan malo y lo bueno tampoco es tan bueno, eso es que también hay que decirlo. Pero creo que pretender resucitar los errores cometidos por el gobierno del señor padre de la candidata Keiko Fujimori, convirtiendo a ella en una versión, en una copia de él por parte de la izquierda y de otros sectores, ha fracasado.
digamos que la gente se ha dado cuenta que ella tiene otros modales, otra forma de ver la política, y reitero lo que dije al inicio, el retiro de algunas figuras emblemáticas del gobierno del padre ha sido, creo, su mejor paso. Señor Giaccoma, en un eventual gobierno de Keiko Fujimori, ¿cómo sería la relación del gobierno de Perú, encabezado por ella, con gobiernos como el de Estados Unidos, gobiernos que en su momento, pues tras conocerse todo aquello que vivió el gobierno de su padre, pues también señalaron y denunciaron cosas irregulares que afectaron de alguna manera la estabilidad del gobierno Fujimori? Ciertamente, denunciaron cosas, además hechos comprobados, como el Plan Siberia, transferencia de armas a las FARC en Colombia, por ejemplo, lo que fue un escándalo internacional, además fundado y fundamentado, ¿no? Pero creo que la relación va a ser muy buena. El gobierno, si una ventaja tiene el fujimorismo, es que carece de ideología. No es de izquierda, tampoco es de derecha. Se mantiene en niveles muy pragmáticos. Y eso creo que es lo que desorienta a sus opositores. Y estoy seguro que las relaciones con Estados Unidos y con otros países van a ser por demás óptimas, mejorando mucho más las relaciones que hemos tenido con Estados Unidos y con otros países del hemisferio en este último gobierno y en los precedentes. De acuerdo al comportamiento de los peruanos en elecciones presidenciales, el último presidente también ganó en segunda vuelta. Cuando se está en esta recta final, ¿pudiera cambiar? Es decir, ha pasado en la historia reciente de Perú que un porcentaje como este, tan corto, 2.8% de ventaja, que es lo que tiene Keiko Fujimori, pudiera revertirse en la última semana, quizás en las últimas 2 semanas, 15 días? Sí, sí ha pasado en la anterior elección entre Humala y Keiko Fujimori. Y sucedió porque por errores gravísimos, por qué no decirlo, horrores garrafales de algunos voceros fujimoristas. Palabras desafortunadas, gestos desafortunados que llevan al elector a cambiar su voto. En tanto no suceda ello, creo que el repunte de Keiko Fujimori se va a sostener. Bien, quiero agradecer a Luis Giaccoma, analista político internacional, por estar con nosotros estos minutos aquí en la tarde de NTN 24. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Una buena tarde. Gracias.